ustedes. Conozco al pastor alrededor de unos, yo diría como 18 o 20 años atrás. Yo me congregaba en la iglesia que ustedes estuvieron por mucho tiempo ahí en la iglesia reformada. Yo me congregaba con el pastor Mario, no sé si algunos pueden saber. Bueno, ya llevo unos cuantos años pastoreando yo, estoy también en Buen New York. Y es un placer, vuelvo y digo, poder servir aquí con ustedes, ayudarlos. Para mí es una pasión muy grande la enseñanza. Entonces vamos a entrar de una vez en lo que son los libros poéticos, que voy a tratar de darle lo más importante del libro de Job. Recuerden, uno puede dar un libro verso por verso y eso nos tomaría muchas semanas hacerlo. Entonces lo que tratamos es de darle lo más importante, un resumen práctico para que cuando usted se encuentre con el libro de Job, usted entienda y usted sepa de qué se está hablando. Pero le ayudaría a comprar el libro y leer antes de la clase y también pues, tenerlo como consulta. Entonces, son 5 los libros poéticos, el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Hoy vamos a ver, como le digo, el libro de Job. Estos 5 libros puedo decir que son como la mano de Dios, que nos ayuda y nos da la sabiduría para las circunstancias de la vida diaria. Eso es lo que vamos a ir viendo en estas enseñanzas que yo voy a dar sobre los libros poéticos. Entonces, Job, este libro está encauzado en enseñarnos lo que es la perseverancia en medio del sufrimiento. Es algo que es muy importante porque no sé si hay alguien aquí que en algún momento ha tenido un problema. Sí, porque a veces se nos predica un evangelio que es totalmente contrario y usted lo va a ir viendo en la enseñanza, donde todo es bueno, todo es prosperidad, todo es bendición, no hay problemas. Y de pronto cuando alguien le tiene un problema, entonces ya lo miran como que algo malo está pasando con la persona. Pero usted se va a dar cuenta que el libro de Job tiene otra óptica muy diferente en cuanto a la realidad del sufrimiento. Entonces, tenemos un debate. Si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? Si Dios es bueno, ¿por qué ocurren tragedias en las vidas? Personas buenas les pasan cosas malas. ¿Por qué mueren niños, jóvenes? Porque hay huracanes, tsunamis, terremotos, etcétera, etcétera. No quiero abrir la controversia porque entonces se nos iría toda la clase compartiendo esto. Pero se cree del autor del libro de Job, no se sabe. Se cree que puede ser o Job, o se sugiere de pronto Moisés, o Eliú, o posiblemente Salomón. Son posibles candidatos, pero no tenemos algo concreto que nos enseñe quién fue realmente el que lo escribió. Sin embargo, sí tenemos una seguridad de algo. Este libro tuvo que haber sido escrito en el tiempo de los patriarcas. Y vamos a verlo por qué. Primero, porque Job vivió 175 años. Ese es un tiempo de vida en esa época de los patriarcas. O sea que ya por ese dato de los años de vida de Job, podemos entender que él vivió en esa época. Las riquezas de Job eran como lo que se cuenta, es como las riquezas de Abraham, que se cuenta con animales y este tipo de posesiones. Entonces quiere decir que en esa época también era, por eso podemos deducir que era de esa época. También Job fue sacerdote de su familia, como Abraham, como Isaac y como Jacob, porque él dice la Biblia que hacía sacrificios por sus hijos. O sea que Job era un patriarca, más o menos en esa dirección va el libro de Job. También en el libro de Job se llama a Dios Shaddai. Y es otra clave importante porque así era como
los patriarcas llamaban a Dios Shaddai, que significa Dios es poderoso. El libro de Job no hace referencia ni a la ley ni a otro escrito de la historia de Israel, entonces eso sí podemos tenerlo con seguridad, que fue un libro escrito en esa época de los patriarcas. Ahora, también es el libro el primero, o sea, Génesis es el primero en el orden en la Biblia, pero el primer libro escrito fue el libro de Job, el más antiguo. Job vivió en Uz, una vasta área del Jordán. Los principales protagonistas de este libro son, por supuesto, Dios, Satanás, Job, su esposa y los 4 amigos. Son los principales autores o personas que están mencionadas en este libro. Ahora, hay cuatro relaciones o 4 cosas importantes que nos hablan de los problemas de Job. Primero, el plan completo de Dios no ha sido enteramente cumplido en esta tierra. O sea, aquí empezamos a resolver las preguntas de por qué nos suceden cosas malas si somos buenos, si vamos a la iglesia, si empezamos a leer la Biblia, si tomamos decisión de apartarnos del mal, ¿por qué nos ocurren cosas malas? Entonces, primero, porque el plan completo de Dios no ha sido enteramente cumplido en la tierra. ¿Cuándo será este plan completamente cumplido en la tierra? Mientras que haya un gobierno humano, siempre van a haber problemas de injusticia. Solamente Cristo, en el reino milenial, es que podemos ver se va a ver justicia, lo que es la verdadera justicia. Pero mientras tanto, por eso el plan completo de Dios no se ejerce. Ahora, lo que Dios, no sé si usted ha escuchado hablar de, algunos predican el reino, el evangelio del reino. Ese evangelio del reino, algunos lo han malinterpretado, porque lo que habla el reino es que Cristo reine en tu corazón. O sea que predicar el evangelio del reino es tan sencillo como el discipulado. Porque una persona que se discipula y que es discípulo de Cristo, entonces Cristo reina en su corazón. Y eso es lo que es el reino. Segundo, el poder de Satanás está limitado por el plan soberano de Dios. O sea que Dios es soberano, Satanás tiene una autoridad, no autoridad, tiene un poder, pero es un poder limitado. Aquí le puedo explicar. Si viene un policía con su uniforme y su arma, ese policía tiene autoridad porque tiene el uniforme y tiene poder porque tiene un arma. Si viene un ladrón, no tiene autoridad. Tiene poder porque tiene un arma, pero es un poder engañoso, es un poder que no es legal. Y esa es más o menos como trabaja el enemigo, con un poder que no es legal. Por eso él trata de aprovechar cualquier puerta espiritual que abramos para tratar de robar, de destruir. La ignorancia también, la incredulidad, todo eso es lo que él usa para poder usar ese poder que es engañoso. A veces la iglesia le da más poder del que él tiene, porque a veces le echamos la culpa a toda Satanás y a veces somos nosotros los culpables. O sea, Satanás yo creo que dice, yo no fui. Y a veces nosotros todos le ejercemos, si es enemigo, si es malo, pero a veces nosotros tenemos culpa de muchas de las cosas que nos suceden. La tercera, Dios prueba y examina a las personas y permite que Satanás prueba a las personas. Eso fue lo que sucedió con Job. Dios permitió que Satanás lo probara. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos que Jesús se le acerca a Pedro y le dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo. Pero yo he orado para que el enemigo no se meta contigo. No, para que tu fe no falte. Entonces vemos ahí que en algunos momentos vamos a tener situaciones difíciles. Ahora, hay 2 tipos de pruebas.
la del diablo y la de Dios. ¿En cuál usted preferiría estar? La de Dios. ¿Sabe una pregunta? Pero decirlo Ajá. es muy diferente. Ok, le voy a decir, vamos a ver si logramos ponernos de acuerdo en esto. La prueba, es preferible la prueba del diablo. Porque en la prueba del diablo, usted puede reprender al diablo. Pero usted no puede reprender a Dios. Entonces, cuando Jesús fue a Gadara, vino una tormenta. ¿Quién levantó la tormenta? No, el diablo. Porque él iba a liberar al endemoniado Gadareno y se le levantó la tormenta, reprendió la tormenta y hubo calma. Pero otra tormenta en la Biblia que la levantó Dios a Jonás. Porque Jonás no quería hacer la voluntad de Dios. Jonás no podía reprender a la tormenta. No podía reprender a Dios. ¿Qué tuvo que hacer Jonás? Tírenme al agua. Ahí se terminó la tormenta. O sea, que la tormenta que causa Dios se termina cuando usted y yo empezamos a obedecer. No, usted no puede reprender. Sí, hermano. Dígame. ¿Cómo me explico? Por ejemplo, para mí, Satanás es lo que Dios no tienta a nadie. No. Es la tentación es bien de Satanás. Sí. Entonces, para mí como que... No entiende esto. No, sí, pero como que lo tenía como a Satanás como el tentador, Es no el probador. Sí, ahora, recuerde esto. Hay dos tipos de prueba. Entonces, Satanás usa una prueba para destruirnos. Dios usa a veces las pruebas para aprobarnos. Es como cuando usted va a un examen, el profesor que quiere que sus estudiantes pierdan la prueba, pues no lo veo normal. Al contrario, el profesor desea que alcancen la prueba. Pero recuerde algo, a veces Dios nos manda a hacer algo, y eso ministros, pastores, mucha gente le ha pasado, que Dios les ha dado una dirección y no la han obedecido a esa dirección, y ha venido una tormenta a su vida, una situación difícil para su vida, que hasta que no volvieron a la senda que tenían que ir, porque era lo que Dios quería, no se calmó la tormenta. Entonces, a eso me refiero. La tentación, Dios no tienta a nadie, pero la tentación es otra cosa. La tentación viene por nuestras propias concupiscencias, y eso es otro asunto. Pero la cuarta, debido a la caída, vivimos en un mundo imperfecto y experimentamos cosas horribles. Eso también es parte de nuestra vida. Hay accidentes, hay cosas que son accidentales, que usted no tiene ni situación ni parte, y de repente ocurren. Eso es lo que le llamamos accidentes. Hay puertas abiertas espirituales donde abrimos por pecado, por incredulidad, por lo que sea. Eso provoca situaciones. Hay otras situaciones que son ataques del enemigo. Entonces, nosotros tenemos que estar claros que las dificultades van a venir de diferentes maneras. Ahora, ¿cuál es la creencia? Recuerden que este libro es del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la creencia judía acerca de las pruebas y de los problemas? Ellos tienen un punto exacto donde enfatizan claramente que cualquiera que tiene un problema, cualquiera que tiene una enfermedad, cualquier mujer que no puede tener hijos, está bajo maldición. Y es porque está en pecado. Inmediatamente ellos determinan que el pecado trae como consecuencia la maldición. Cuando Jesús aparece, él tiene que tratar de enseñar lo correcto. Y vamos a verlo ahí en Juan 9:2, para luego volver a Job. Y le preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? O sea que estaban seguros
que ese niño que nació ciego era por consecuencia del pecado. ¿Y qué dijo Jesús? Esta enfermedad es para la gloria y la honra de Dios porque iba a ser sanada. Entonces, el Señor estaba destruyendo esa teología que ellos tenían de que todas las cosas malas que nos pasan vienen por pecado. Pues pueden venir por pecado, pero no necesariamente todo lo malo que nos pasa viene por pecado. ¿Se acuerdan a Ana que lloraba en el templo porque no podía tener hijos? Porque nadie tal vez le decía nada, pero cuando iba por la calle, toda la gente la veía como que era una mujer que estaba en pecado, porque no podía tener hijos. Usted lee Deuteronomio capítulo 28 y habla de todas las bendiciones que vendrán si obedeces a Dios, pero también habla de las maldiciones, y ellos tomaron las maldiciones como que la única manera de que venga maldición es por causa del pecado. También recuerde esto, las personas ricas las veían como que Dios estaba con ellos. Entonces ahí es donde Jesús hace la parábola, de donde dice que más fácil es entrar el camello por el ojo de la aguja que un rico al reino de los cielos. Ahora, la aguja no es la aguja que nosotros conocemos de coser, la aguja en las ciudades tenían una puerta inmensa, que había una puerta más pequeñita. Cuando había peligro no abrían la puerta grande sino la pequeñita. Entonces el camello entraba, pero se tenía que agachar y lo tenían que descargar. Entonces eso es lo que el Señor dijo acerca de los ricos. Sí pueden entrar, pero no es tan fácil como ustedes piensan, porque los judíos pensaban que todo el que era rico era porque Dios lo había prosperado, y no era así. Algunos sí, pero otros no eran prosperados por Dios. Entonces aquí volvemos a Job, y aquí vemos cómo se destruye toda esta doctrina que aún hoy muchas veces manejamos acerca de la prosperidad y acerca de la sanidad, de donde yo creo que Dios prospera y yo creo que Dios sana, pero cuando llevamos estos principios a un extremo, es lo que es complicado. Entonces miren que el capítulo 1, verso 1 dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, le vino como a una persona buena le vienen cosas malas. Porque ahí no está diciendo que Job había pecado. No está diciendo que Job se había dejado de Dios, ni que no tenía a Dios. Al contrario, está diciendo que era un hombre perfecto. Entonces, aquí este es un punto importante que nosotros tenemos que entender, que no todo lo que la gente le pasa mal es porque está en pecado. Cosas malas no pueden pasar. Pero no preguntemos por qué, preguntemos para qué. Es lo que muchas veces vienen situaciones que vienen para algo en nuestra vida. El año pasado nosotros, fue uno de los años más gloriosos para nosotros, pero fue uno de los más difíciles. Mi esposa pasó un año muy enferma, una enfermedad que se decía que era incurable. Pero gracias al Señor vencimos esto y ella está sana. Amén. Pero toda esta circunstancia y todos estos problemas nos llevaron primero a buscar de Dios, segundo a cambiar. Muchas veces el estilo de vida que nosotros llevamos no es que sea pecado, pero a veces yo estaba, por ejemplo, conmigo, yo estaba enfermo del estómago y no era falta de fe, era la manera como comía. Entonces cambié la dieta y me salí, no era fe. Entonces, a veces nosotros todos se lo ponemos a la fe y no necesariamente. Hay cosas que son por fe, pero hay otras cosas que usted y yo no podemos vivir de una manera desordenada toda la semana y venir el domingo para que el pastor ore por nosotros y nos sane. Entonces, al otro día, usted va a volver al mismo sistema. No que Dios nos sane, pero recuerde esto, nosotros tenemos que cuidar el templo. Este es el templo del Espíritu Santo y la Biblia dice que hay que cuidar. Entonces, eso es importante.
porque a veces hay mucha gente que está pidiendo milagros de sanidad y no está recibiendo, o como me pasaba a mí, recibía el milagro y me duraba 2 días. Porque el sistema de alimentación mía era incorrecto. Entonces, cuando cambié eso, al mes me sané. Entonces, si hay cosas que son de fe, pero hay otras cosas que determinan nuestra sabiduría y nuestro cuidado. Pues, solamente le digo, mire, la Coca-Cola, que es algo que prácticamente todo el mundo toma, una latica de Coca-Cola tiene el azúcar que corresponde para 2 días. Entonces, muchas veces nosotros no tomamos licor, no fumamos, no esto, no lo otro, pero nos tomamos toda la Coca-Cola. Entonces, eso nos está haciendo daño. Y eso es lo que nos pasa. Ahora, vamos a esto de la fe. Y es un punto importante que nos ayuda a entender un poquito lo que es el libro de Job. Y es la doctrina que muchas veces hoy se maneja, donde todo tiene que salirte bien, tú tienes que ser muy próspero, muy bendecido, muy sano, y si algo pasa mal, entonces es que te faltó fe, o estás en pecado, o algo malo pasa. Y el libro de Job no da esa línea. Miren lo que dice acerca de la fe. Hebreos 11, 33 y 34. Dice así, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, tamparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad e se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Qué significa ese pasaje? Que por la fe, toda esta gente que pasó, hicieron proezas, tuvieron victorias, ganaron batallas, todo bueno. Pero hay una segunda parte, que es la que también tenemos que entender, porque usted puede, si solamente toma el plan A, como digo yo, y no tiene en cuenta el otro plan que hay, entonces hay un desequilibrio. Y está ahí mismo, el verso 36 y 38. No me fui a otro libro, ahí mismo. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por el desierto, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Entonces, este otro grupo también tenía fe. Entonces, lo que pasa es que nos gusta predicar del grupo que siempre todo le va bien, pero a veces vamos a pasar situaciones difíciles. El evangelio que nosotros muchas veces se nos presenta es un evangelio muy cómodo, a quien todo el mundo le quiere que le digan y que le profeticen que va a prosperar y que todo va a salir bien y de maravilla. Pero recuerde esto, hay una vida de entrega, hay una vida de sacrificio, hay una vida de oración, hay una vida de ayuno, de intercesión. Entonces esa parte la quieren eliminar y poner todo color de rosa. De verdad que tiene que entender que a veces por la fe vamos a tener grandes victorias. Amén. Pero a veces por caminar en fe vamos a tener que pasar por sacrificios y por situaciones difíciles. La fe de Job fue esa, que a pesar de que estaba bien, él siguió creyendo a pesar de todas las situaciones por las que estaba pasando. Y eso es muy importante porque, y aquí entra otro punto que usted tiene que entender también, porque yo creo en la oración. Lo que estaba pasando antes de que empezáramos, maravilloso, los hermanos que estaban aquí orando. Es poderosa la oración. Creo en la intercesión, creo en el ayuno, creo que lo que es declarar la palabra, confiar en el Señor, creer a Dios. Y eso es maravilloso, es poderoso. Se cambian ciudades, se cambian países. La oración provoca cambios. Pero ¿qué pasa? Cuando usted ora, ayuna, intercede, declara,
y le sale lo contrario a lo que usted está creyendo. No quiero que me entienda que yo no estoy desanimando a nadie. Yo quiero que usted entienda que eso nos puede pasar. Porque nos ha pasado y nos puede pasar. Entonces, ¿qué podemos decir ante esto? ¿Saben? Yo solamente tengo una historia que me trae claridad en esta pregunta. Y fue la historia de David. David se le enfermó su hijo. Él se puso silicio. Se entró en ayuno. Definitivamente estaba en oración, esperando un milagro. Su hijo muere. Y cuando se da cuenta de esto, nadie quería darle la noticia, porque si veían al rey en ese estado, decían, cuando le digamos, el rey se va a suicidar, se va a enloquecer. ¿Quién le dice la noticia? Y hubo alguien que se atrevió, le dio la noticia. Dice que David se levantó, se bañó, se puso Calvin Klein, perfume mejor, el mejor vestido, y se fue al trono y se sentó. Cuando vieron todo esto, la gente dijo, ahora sí que David se enloqueció del todo. Y entonces le preguntan, pero si tú estabas así como ahora, que te dimos la mala noticia, tú haces todo esto. Y dice, no, porque mientras estaba vivo, yo podía orar, interceder, ayunar, confesar y creer. Pero ahora que ya murió, yo sé que esa fue la voluntad de Dios y con Él me voy a encontrar. Entonces, esa es una parte muy importante. Yo no estoy desanimando su oración, yo no estoy desanimando su acción, al contrario, eso cambia las situaciones. Pero recuerde que este libro de Job también nos enseña lo que es la soberanía de Dios. Porque Dios le devolvió a Job todo, pero perdió sus hijos. ¿O no se perdieron sus hijos? Entonces, hay muchos creyentes que cuando algo no les sale como lo estaban deseando, pidiendo, orando y descendiendo, se apartan del Señor. Entonces, esa es una fe que por eso tengo que aclararle este punto, porque si su fe está que si Dios hace todo lo que usted cree, dice y ora, va a usted seguir en el camino, pero cuando no ocurra lo que usted cree, ora y se va a apartar, usted está en un punto delicado, porque no todo va a suceder como nosotros pensamos y queremos. El año pasado Dios nos dio una palabra al principio del año y nos dijo, este será un año de renovación. Y yo estaba feliz, yo pensaba que el Señor me iba a dar cosas nuevas, pero la renovación vino a través de la enfermedad de mi esposa. Porque nosotros nos imaginamos las cosas de una manera y Dios está trabajando para otra. Entonces, ella sí hubo una renovación, porque le doy gracias a Dios que no la curó, no la sanó, sino que ella tuvo que empezar a cuidarse, porque ella comía a destiempo, no dormía bien, no tenía horarios de comer, era desordenada en todo esto. Si el Señor la sana, ella hubiera seguido con el mismo sistema de vida y más adelante yo pierdo a mi esposa. Entonces, ahora no, ahora ella cambió sus hábitos y ahora hubo una renovación porque ella va a vivir, voy a tener una mujer saludable por más tiempo. Amén, así es. Entonces, que nosotros nos imaginamos las cosas de una manera y Dios muchas veces las hace de otra. Entonces, la fe verdadera es aquella que persevera a pesar de que las cosas no funcionan como yo quiero. Pero yo sigo creyendo y sigo adorando a Dios y no me muevo a pesar de. Ahora, cuando su fe está supeditada a que Dios tiene que hacer lo que usted quiere, esa fe está en peligro. Su vida está en peligro porque, y vuelvo y le digo, mucha gente se ha apartado porque algo le sucedió y no resistía. Dice, Dios, como permitió esto, y se aparta.
Entonces, ese es el ejemplo de Job, un hombre que se sostuvo a pesar de la situación. Oró Job, sí. Inclusive, recuerde, era un varón perfecto. Dice que presentaba ofrendas por sus hijos para que Dios los cuidara, estuviera con ellos, y a pesar de no, miren todo lo que sucedió con eso. Job no entendía y preguntaba por qué. Es lo que a veces nos va a suceder en nuestras vidas. ¿Por qué? Entonces Dios le respondió, y en el libro de Job hay dos discursos que vinieron de parte de Dios. Pero estos discursos que vinieron de parte de Dios para responder el por qué, Dios le responde en el primer discurso acerca de la creación del mundo. En otras palabras, Dios le está diciendo, yo soy el creador de todo el universo. Una vez más, mostrando la soberanía. Y eso es lo que usted tenemos que entender. Yo oro, yo creo, Él es mi Padre, pero Él es soberano. Y esa parte de la soberanía es la que a veces nosotros no entendemos. Él es soberano. Él es soberano y puede hacer cosas que dentro de nuestro deseo justo no nos parecen lo que queríamos, lo que está bien. El segundo discurso, de nuevo Dios le responde a Job, centrándose en la fuerza y en el poder y como creador y como sustentador del universo. En otras palabras, si nosotros hoy le preguntáramos por qué pasó esto, por qué, qué sé yo, mi marido me dejó, mi mujer, o por qué me enfermé o se me murió tal o lo que sea, él no respondería de la misma manera. Soy soberano. Miren, ¿no le parece extraño que el apóstol Pedro lo meten a la cárcel? ¿Verdad? Lo iban a matar al siguiente día. El hombre se acuesta a dormir como si nada, porque Dios le había dado una profecía de que él iba a morir viejo. Y él dijo, bueno, aquí dicen que me matan, pero yo creo que me van a matar. Y se acuesta a dormir. Entonces, viene el ángel y lo saca de la casa. Cuando él le toca en la casa, ni creían que era él. ¿Recuerda la historia? Sí. Ahora una pregunta. ¿Por qué, si Dios amaba a Juan el Bautista, por qué no mandó un ángel a sacarlo de la cárcel? Eso se llama la soberanía de Dios. Juan el Bautista ya había terminado el propósito y el plan de su vida y de su trabajo. Pero Pedro todavía tenía que terminar con el propósito y el trabajo de Dios. Dice la Biblia que Jesús lloró cuando le dijeron que Juan estaba en la cárcel. Ahora, ¿cuánto más cuando le dijeron que le habían cortado la cabeza? Quiere decir que ángeles hay de sobra, pero todo se va a determinar por el propósito de Dios, lo que Dios necesita hacer. Otra vez entramos en la soberanía de Dios. Entonces, no es más fácil. Yo le digo, pastor, entonces, ¿para qué oro? No, al contrario, mire, no le estoy desanimando, yo al contrario. En mi iglesia, el primer domingo del mes, vienen unos hermanos en la mañana, a las 6 de la mañana, a orar. Y ese domingo es distinto para mí como pastor en la iglesia que todos los otros domingos. Es distinto. La prédica es diferente, la unción es distinta. Ojalá vinieran todos los domingos a orar, pero vienen por ahora, vienen uno. Pero ese uno es diferente a todos los otros domingos. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Hay poder en la oración. No se desanime por la oración, por lo que le estoy diciendo, pero aunque oremos, intercedamos, ayunemos, declaremos y todo esto, hay una soberanía. Amén. Sí, Señor. Y esa nosotros tenemos que, Él es nuestro Señor, Él es el Rey. Y esa es la parte que Dios quiso mostrarle a Job, lo que es la soberanía.
Nosotros queremos ver soberanía, pero que todo nos funcione, que todo esté bien. Y a veces ahí no vemos la soberanía. Es más, vuelvo y le digo, en el año pasado, que fue el año de crisis, no sé cuántas noches pasé en el hospital sin dormir con mi esposa. No había esperanza, no nos decían que no había nada que hacer, etcétera, etcétera. Fueron muchas, pero mi vida espiritual cambió para bien en ese año. Yo no soy la misma persona que hace un año, pero hubo un cambio, una transformación espiritual. Porque usted cuando tiene victorias, usted casi no aprende nada, pero en los problemas es donde aprendemos. En los problemas es donde analizamos qué pasó, por qué, es donde nosotros, mire, tristemente, pero cuando la gente ora, cuando tiene una crisis, no debería ser, pero en los momentos de dificultad donde la gente más busca de Dios, deberíamos de buscar a Dios en los tiempos buenos y en los tiempos malos, pero la realidad, mire, yo recuerdo uno en mi iglesia que siempre venía de vez en cuando, llegaba tarde, la mujer le puso un ultimátum. Le dijo, ya, esto se acabó. Y llegaba ahí, cuando le pusieron el ultimátum, llegaba una hora antes al servicio. Ahí lo tenía yo tendido orando. Entonces, yo decía, Dios mío, cuando la mujer se arregló, entonces otra vez ya encontré el ritmo de antes. Yo decía, Dios mío, este necesita crisis para poder. Entonces, a veces somos así. ¿Cuáles son los temas teológicos principales de Job? Job no tiene la intención de dirigirse a las causas del sufrimiento, sino dar consuelo, que todo en manos del Dios divino. El libro hace un énfasis en los atributos, la soberanía, la justicia de Dios. O sea que, en otras palabras, para concluirle y terminar la clase de este día, en Job lo que podemos ver es un hombre bueno, que le pasaron cosas malas, que perseveró en su fe, que pudo ver la soberanía de Dios y después ver la restitución de Dios en su vida, a pesar de todo. Pero fue un proceso. Ahora, algunos teólogos dicen, ¿cuánto creen que duró la crisis de Job? Una buena pregunta. Bueno, lo que yo he podido investigar no fue fácil. Acuérdense que eso fue noticia tras noticia y además la mujer, fuera de eso, le decía maldice a Dios y ya muere. Entonces, se cree que unos 6 meses duró ese tiempo crítico de Job. Ahora, vemos otra vez, y es el fundamento de esta clase del libro de Job, es que su fe se solidifique y también usted sea entendido con sus hermanos. Cada que algo le pasa a un hermano, decimos eso es que está en pecado. Cuando nos pasa a nosotros, decimos, es una prueba. Entonces, ¿cómo no determino que lo de mi hermano es un pecado y lo mío es que yo soy muy bueno y a mí Dios me está probando? Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que, al contrario, orar por nuestros hermanos, porque todos estamos en esta situación, en un mundo que se desquebraja y que a cualquiera le puede pasar cualquier cosa. Segundo, seguir creyendo, confiando en Dios, pero siempre teniendo que la soberanía de Dios, entiendan, es un punto importante en nuestra fe. Yo creo, yo declaro, lo que usted quiere hacer, ayude, haga todo, pero siempre la soberanía, eso es primordial. Dios es el Señor de todo y Él tiene la última palabra. De manera que la próximo mes que me corresponde traer, yo vengo con el libro de los años. Si Dios me lo permite. Espero que haya sido de edificación para su vida. Bueno, damos gracias a Dios, ¿verdad?, por el pastor Felipe Jaramillo. A todos aquellos que nos están mirando a través del internet, hemos querido traer la clase para los que no
pueden venir. Hay personas que nos han estado mirando desde República Dominicana. Hay una hermana que me pidió en el sur de New Jersey también que lo quería ver. Esto lo vamos a hacer. Yo quería pasarlo por la página que tenemos en el internet, pero le tengo miedo. Yo siempre he sido cibernauta, si se le puede llamar así, desde jovencito, que fue mi carrera en la universidad. Pero le tengo un miedo terrible a la tecnología, porque cuando viene a ver tenemos una iglesia online y yo soy opuesto totalmente a eso, y soy de la vieja guardia. Entonces quisiéramos pasar estas clases por el internet para los que viven lejos, pero los que viven cerca, yo no sé cómo bloquearlo, vamos a tener que buscar una manera. Hay una manera de poner una clave y la persona que tiene acceso puede ver. Perfecto. Sí, ahora recuerdo que desde Guatemala yo podía ver unas conferencias con una clave que nos daban, porque había que comprar ese acceso. Entonces lo vamos a hacer así para los que están lejos. Le prometo eso, a todos los que viven lejos le vamos a dar esa clave, a todos los que viven cerca, para que tengan que venir, que tienen que ser presencial. Así que nos despedimos de los hermanos que están a través del internet. Que Dios me los bendiga.